tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a otro evento más de la ANADE Jalisco. Yo soy Guillermo Cambero Quesada, presidente del Consejo Directivo 2020-2021, y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo evento denominado Notificación de Concentraciones ante la COFECE y el uso del CIPEC. ¿Por qué se da o por qué se lleva a cabo este evento? A partir de este año, todas las notificaciones de concentraciones ante la Comisión Federal de Competencia Económica deben de hacerse por medios electrónicos. En ese sentido, y el día de hoy nos acompañan funcionarios de la Dirección de Concentraciones para explicarnos qué es una concentración, cuándo debe notificarse y los aspectos clave del uso del sistema de trámites electrónicos. En ese sentido, me permito agradecer la presencia de Juan Francisco Valerio Méndez, director general adjunto de concentraciones, de Lisette Martínez Nagore, coordinadora general de concentraciones, y a nuestra moderadora Azucena Marín Díaz, quien es la titular del Comité de Competencia Económica, ANADE Jalisco. Y antes de ceder el uso de la voz a nuestra coordinadora y titular del Comité de Competencia Económica, les comento que todas las dudas nos las pueden hacer llegar a través del correo eventos@anadejal. También pueden hacérnoslas llegar por redes. Saludamos a todos los que nos empiezan a ver por medio de Facebook, donde también estaremos recibiendo dudas y preguntas, y por todas las demás medios de comunicación que tiene la ANADE Jalisco. Asimismo, a las personas que nos acompañan dentro de la plataforma, les recordamos que todas las dudas y preguntas pueden hacerlas a través del chat o el question and answer que tiene el webinar y que estaremos también recogiendo para hacérselas llegar a los ponentes. Asimismo, les damos la más cordial bienvenida aquí en ANADE Jalisco y siempre estaremos llevándoles eventos de gran calidad. Pues dejo el uso de la voz a la licenciada Azucena y gracias por estar el día de hoy con todos nosotros y nos vemos en un momento más. Que disfruten la conferencia. Gracias. Adelante, Azucena. Muchas gracias, Guillermo, y bienvenidos a todos nuestros participantes. Hoy tenemos una sesión con invitados de honor. Me voy a permitir leer brevemente sus resúmenes curriculares. Juan Francisco Valerio Méndez es licenciado en Economía y en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cuenta con una maestría en Economía especializada en Competencia y Regulación por las universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona. Cuenta con 13 años de experiencia en materia de competencia económica. Trabajó 6 años en la extinta Comisión Federal de Competencia, desde donde realizó múltiples análisis de la regulación y la normativa en todo tipo de sectores, desde un punto de vista de competencia económica. Desde 2014 es director ejecutivo de concentraciones de la Comisión Federal de Competencia Económica. Bienvenido, Juan Francisco. Y también me permito, presentar a Lisette Martínez Nagore. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cuenta con maestría en Economía especializada en Competencia Económica y Regulación por las universidades Graduate School of Economics y Pompeu Fabra, así como la Autónoma de Barcelona. Tiene 10 años de experiencia en materia de competencia económica. Inició trabajando en la extinta Comisión Federal de Competencia en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y desde el 2014 se ha especializado en el análisis económico de fusiones y adquisiciones desde la óptica de competencia económica. Actualmente tiene el cargo de Coordinadora General de Concentraciones, desempeñando las funciones de Senior Case Handler y Legal Advisor dentro de esa área de la COFECE. Bienvenida también, Lisette, muchas gracias. Y antes de cederles el uso de la voz, como comentaba Guillermo a nuestros participantes, pues como saben, la Ley Federal de Competencia Económica otorga distintas facultades a las autoridades de competencia, algunas para perseguir y otras para prevenir prácticas anticompetitivas y que dañen a la libre competencia y concurrencia en los mercados.
Y entre dichas facultades, pues encontramos el análisis de concentraciones, que es un procedimiento preventivo, un procedimiento de análisis ex ante, que es lo que nos van a platicar hoy Juan Francisco y Lisette. Para ello debemos conocer la ley, la guía, disposiciones regulatorias, lineamientos, casos, jurisprudencia, y nos van a platicar, bueno, qué son, cuándo deben de notificarse, qué resuelve la COFESE, qué resuelve el IFT, cuándo puede haber concurrencia de competencias entre esas autoridades y qué debemos de saber del uso del sistema electrónico, que a partir de enero de este año pues es obligatorio notificarlas por vías electrónicas. Entonces, bueno, sin más, nuevamente muchas gracias, bienvenidos y les permito iniciar con su exposición. Muchas gracias, Azucena. Voy a iniciar yo con una parte introductoria a nuestro esquema de notificación de concentraciones y posteriormente Liz nos ayudará con una exposición sobre el sistema. Y bueno, pues muchas gracias a Guillermo, muchas gracias a Azucena y a Connie por invitarnos y por la organización de este evento. Lo comentábamos hace un momento, para Lisette y para mí en general, puedo decir que para la comisión es muy importante que se generen este tipo de espacios para fomentar la cultura de la competencia a todo, digamos, a todo el gremio de abogados, a todas las personas. Y en este caso, pues también es para que se familiaricen con el tema de concentraciones, se familiaricen con el sistema y que si un día les cae una operación, por ejemplo, a todos sus agremiados en ANA de Jalisco, si les cae una operación que pudiera ser notificable, pues ya tienen una noción que les permite que ahora con el sistema electrónico que impulsamos desde hace 2 años y que es obligatorio, como bien lo dijeron, ya a partir de este año, pues ya va a ser más fácil para que abogados de prácticamente cualquier lugar en este país puedan notificar una concentración ante la comisión. Como ejemplo, tenemos un caso ahorita en análisis que está notificando una persona, un abogado en Ciudad Juárez. Y desde allá generó toda su notificación y estamos justo analizando el asunto, próximos a realizar el análisis y emitir una resolución. Entonces, pues bueno, les voy a compartir una presentación que preparamos. Déjenme, les comento, me parece que ahí ya la deberían poder ver. ¿Me confirman si ya pueden ver la presentación, por favor? Sí, sí se ve, gracias. Excelente. Bueno, les voy a comentar qué es lo que vamos a Valerio, ver solamente un tema. Se ve con las dos pantallas, no se ve como antes, nada más, ¿cómo te explico? Hace rato se veía solamente en una sola pantalla una slide, y ahorita se ve como la siguiente. Quizás es porque tienes conectada el otro monitor. Sí, tengo conectados los dos monitores. Que me pasa a mí eso a veces. Déjame ver. Sí. Voy a detener la presentación y lo voy a volver a lanzar. En este momento, ¿están viendo una sola pantalla o las dos? Una sola pantalla. Sí. ¿Y ahora? Ya. Ahora sí, listo. Perfecto. Vamos a dar el contenido entonces. Les adelanto, por cuestiones de tiempo, en esta presentación no vamos a cubrir cuestiones técnicas, digamos, sobre el análisis económico que lleva aparejada una notificación de concentración, como son temas de la definición del mercado relevante, determinación de participaciones de mercado, barreras a la entrada. Ese es, el análisis ya más fino que va aparejado en una notificación de concentración. Hoy vamos a ver cuestiones un poquito más legales, procedimentales y, como vimos, lo del sistema. Pero eso no debe preocuparles, porque en realidad el análisis económico casi siempre lo termina haciendo la autoridad. Entonces, ustedes lo que van a hacer es nada más hacer uso del sistema, presentar su notificación con la información que pide la ley
y la guía de notificación de concentraciones, y el análisis pueden dejárnoslo a nosotros ahí en la comisión. Bueno, entonces el primer tema que vamos a ver es qué es una concentración en términos de nuestra ley. Como lo van a ver, tenemos una definición muy amplia de lo que es una concentración. El segundo tema es si las concentraciones son buenas o malas. Básicamente, casi todas son buenas y vamos a ver en qué casos pudieran generar preocupaciones en materia de competencia. Finalmente, bueno, en tercer lugar vamos a decir cuáles son las concentraciones que se deben notificar a la comisión y en qué momento deben notificarse. Y por mi parte, lo último que yo voy a dar es el tema de a quién se le debe notificar, si es al Instituto Federal de Telecomunicaciones o a la Comisión de Competencia. Y finalmente, ¿cuál es la vía para la notificación de concentraciones? Que en este caso va a ser mediante el sistema electrónico, que es lo que nos va a apoyar la licenciada Lizeth Martínez. Entonces, empezamos con el concepto de concentraciones que tiene la ley de competencia. Este concepto se introdujo en la primera ley que tuvimos de competencia, que fue la que se publicó en diciembre de 1992. Y como ustedes pueden ver en sus pantallas, nuestra definición de concentración es muy amplia y entendemos por concentración fusión, adquisición del control, pero aquí es donde viene algo bonito y dice cualquier acto por el cual se unan sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general. Y aquí es entre cualquier tipo de persona. Puede ser entre competidores, proveedores, clientes o cualquier agente económico. Nuestra ley también tiene una definición muy amplia de agente económico que es básicamente cualquier persona que esté participando de cualquier manera en la actividad económica se le considera un agente económico. Entonces, vamos con unos ejemplos que son muy claros y que probablemente ustedes conocen mejor que yo como abogados. El primer ejemplo que lo trae nuestra definición de concentración es pues, una fusión. Tal cual en el primer ejemplo, empresa A y empresa B al día de hoy son empresas distintas y de repente ellas dos deciden fusionarse y los accionistas de una quedan como los accionistas de la entidad combinada. Ese es un ejemplo muy sencillo, una fusión cae dentro de la definición de concentraciones, sin duda. Enseguida tenemos otro ejemplo también muy claro, que es una adquisición de acciones, una adquisición de una empresa por parte de otra. En este ejemplo tenemos a la empresa B, que es propiedad de los accionistas 3 y 4, y esa empresa B compra a la empresa A. Entonces la empresa B está adquiriendo el control de la empresa A por completo y no hay ninguna duda que se trata de una concentración. Entonces aquí tenemos pues dos casos muy claros de qué es una concentración. Cualquier tipo de adquisición de una empresa que haga de otra es una concentración o una fusión. Tenemos otros ejemplos menos claros y no crean, sí tenemos una llamada cada mes para preguntarnos si cierto acto es una concentración o no. El primer ejemplo que yo les traigo aquí para poner sobre la mesa es una donación de activos. Una donación, una sociedad le dona cierto equipo de capital a otra empresa. ¿Eso se considera como una concentración, sí o no? Pues, para efectos de nuestra ley, cualquier compra o donación de activos se considera una concentración. En este caso, el ejemplo es muy claro, es una empresa A que es propietaria de ciertos activos, los vende o los dona a la empresa B. Este acto nosotros lo consideramos como una concentración y es, por ejemplo, para evitar cualquier simulación en donde en lugar de comprar las acciones de una empresa, pues deciden comprar todo su maquinaria de equipo, su planta y toda su flotilla de autos y pues a los empleados también se los traen. Para evitar que se den ese tipo de actos, una acumulación de activos, una cesión, compra, donación de activos es una operación que se considera como una concentración para efectos de nuestra ley. Hay otras cosas todavía menos comunes y son los acuerdos de negocio conjuntos. Estos no son muy frecuentes en la normativa mexicana, pero en el caso de aerolíneas es muy común que dos empresas que son completamente independientes deciden para cierto negocio
comportarse como una misma empresa. Aquí en el ejemplo les ponemos dos empresas, A y B, que están frente a los consumidores como empresas distintas que deciden para cierta actividad de negocio comportarse como una unidad frente a sus clientes. Un ejemplo muy claro es una concentración que analizamos en la comisión entre Aeroméxico y Delta Airlines. En este caso, la primera concentración que analizamos fue lo que ellos le llamaban un Joint Cooperation Agreement, un acuerdo de negocio conjunto en donde iban a operar sus vuelos de manera coordinada entre México y Estados Unidos. En este caso, otra vez, ellos iban a dejar de competir en todas las rutas México-Estados Unidos y lo que hicieron fue acercarse con la comisión para que la comisión analizara esa concentración para evitar, por ejemplo, tener un problema de una práctica monopólica absoluta después, en caso de que no lo hubieran notificado. Me parece que ustedes ya han tenido algunas pláticas sobre prácticas monopólicas absolutas. Entonces, aquí nada más les tengo estos dos ejemplos de cosas que capturan nuestra definición de concentraciones como una concentración. Ahora, aquí me gustaría, digamos, ponerlos a discutir, pero el foro es, digamos, distinto. Vamos a dejar probablemente las preguntas al final, a menos que Azucena me diga lo contrario. Pero yo les preguntaría, ¿las concentraciones son buenas o son malas? En este caso, a mí me encanta la definición que trae nuestra Constitución, porque dice, la ley castigará severamente, creo que es el único lugar en donde la Constitución usa la palabra severamente, y dice, las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración, y fíjense lo que viene al final de esta cita, que tenga por objeto obtener el alza de los precios. Entonces, para una definición de concentraciones que viene de la Constitución, me parece que es desde la prohibición de monopolios viene desde 1857, esta pues es con la publicación de la Constitución actual, pero es una definición muy, muy buena de lo que es una concentración que pudiera generarnos preocupaciones de competencia. A nosotros nos preocupan las concentraciones que tengan por objeto generar un alza en los precios. Ahora, ¿cómo se puede generar una concentración que tenga por objeto un alza de los precios? Pues la definición que tiene la Ley Federal de Competencia Económica para una concentración que nos preocupa es la que le llama concentraciones ilícitas. Entonces, esas cosas que trae la Constitución como que pueden generar un alza de precios, la Ley Federal de Competencia las cataloga como concentraciones ilícitas. Ahora, la propia Ley de Competencia nos da la definición de una concentración ilícita. Para la Ley de Competencia, una concentración ilícita es aquella que tenga por objeto o efecto obstaculizar, disminuir o impedir la libre competencia y la concurrencia. Y la propia ley dice que la comisión no debe autorizarlas, o si ya la realizó la empresa sin nuestro permiso, la comisión debe investigarlas y sancionarlas. Y la propia ley nos da los indicios de una concentración que pudiera generar un daño a la competencia. Y como nos decía Azucena hace un momento, lo que nosotros hacemos en el análisis de concentraciones tiene un carácter eminentemente preventivo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir que la concentración genere poder sustancial entre dos empresas. Ahorita vamos a ver un ejemplo en ese sentido. También la propia ley de competencia nos dice que como indicio de una concentración ilícita es aquella que tenga por objeto establecer barreras a la entrada, es decir, que después de la concentración, los nuevos competidores que deseen ingresar a ese mercado para competirle al agente económico que se concentró y a los demás que ya están ahí dentro, es cualquier concentración que tenga por objeto establecer más barreras a la entrada e incrementarlas. Entonces eso también nos pudiera dar como indicio que se trata de una concentración ilícita. Y el último de los casos, que en realidad está muy relacionado con estos dos primeros que dijimos, es que consideramos como una concentración ilícita aquella que pueda
facilitar sustancialmente a las empresas el ejercicio de prácticas monopólicas. Y en este caso pueden ser prácticas monopólicas relativas, que es cuando una empresa muy grande abusa de ese poder, ya sea para subir precios o para desplazar a los chiquitos en ese mercado, o también para facilitar conductas colusivas o que facilite la realización de prácticas monopólicas absolutas, como las conoce nuestra ley de competencia. En ambos casos, estos tipos de concentraciones tienen como objeto o efecto subir los precios, que es lo que traía nuestra definición de concentraciones en la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando una empresa es muy grande, lo que va a poder hacer es subir los precios, o bien va a poder ir eliminando poco a poco a sus competidores para que cuando esté él solo o con menos competencia pueda subirlos. Y en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, cuando la concentración reduce el número de competidores, pues también puede facilitar que las empresas suban sus precios. Entonces vámonos con el primer ejemplo, que es cuando la concentración pueda generar una acumulación de poder de mercado. Aquí les ponemos un ejemplo muy sencillito de un mercado o de una industria que ya está bastante concentrada, ¿no? Y ahí pueden ver a la izquierda de sus pantallas que hay una industria con 3 competidores nada más. Imagínense un mercado relevante con 3 competidores, en donde la empresa 1 desea comprar a la empresa 2. En este caso, la empresa la concentrada, que involucraría a la empresa 1 y 2, pues pudiera percibirse como que acumula un poder de mercado excesivo. Ahí más o menos tendría el 75% del mercado. Y digamos, si ese mercado se caracteriza por tener barreras a la entrada importantes, entonces aquí lo que estaríamos viendo son un riesgo de prácticas monopólicas absolutas, en donde la empresa concentrada pudiera realizar actos para desplazar a la empresa 3, en este caso, o incluso para desplazar a futuros competidores que desearan incursionar a ese mercado. Entonces, este es el primer ejemplo en donde una concentración nos podría preocupar, que se genere una empresa que en alguno de los mercados sea muy grande. El segundo caso que platicábamos hace un momento es cuando la concentración pudiera incentivar o pudiera facilitar a las empresas que participan en un mercado a realizar prácticas monopólicas absolutas o subir sus precios como resultado de una conducta coordinada, no necesariamente por una práctica monopólica absoluta, sino porque se les facilitó la coordinación, cada uno por sí mismo. En este ejemplito, suponemos que el mercado es un poco más competitivo que el anterior, hay 4 empresas, y que de repente llega un agente económico, que lo ponemos en rojo, que le llamamos el Maverick. Es un jugador disruptivo que llega con una buena tecnología, llega ofreciendo precios bajos y les empieza a desestabilizar, digamos, alguna conducta coordinada que ya estuviera realizándose en ese mercado, o simplemente empieza a bajarle los precios a estas 4 compañías. En este caso, dice la empresa 1, caray, este cuate llegó a competirnos, nos está compitiendo muy duro, está presionando nuestros márgenes, ¿qué hay que hacer? Cómprenlo. Entonces, la empresa 1 decide comprarla y en este caso, la concentración también, suponiendo barreras a la entrada, nos podría preocupar, porque ahí desaparece a la empresa, al disruptor, al Maverick. Con eso se uniforman los tamaños de las empresas, ya se quedan 4 empresas con una participación más o menos similar, regresando a como lo tenían antes de la entrada de este jugador, el rojito, el Maverick. Y entonces eso les permite otra vez lograr un equilibrio en su conducta coordinada, vamos a llamarla así. Y como resultado, la concentración podría llevar otra vez a una subida de precios, como lo teníamos antes de que entrara el jugador a este mercado. Otro ejemplo de concentraciones que nos pudiera preocupar, como indicio que nos ponía nuestra ley de competencia, es que se pudiera generar una barrera a la entrada o un desplazamiento indebido
es típicamente una concentración que nosotros le llamamos una concentración vertical. En este caso, les pongo un ejemplo también bastante sencillo de una empresa A que ofrece un producto que se lo compran nada más dos empresas, la B1 y la B2 que tienen a la izquierda de sus pantallas. Entonces, esta empresa es productor de un insumo, la empresa A es productor de un insumo que nada más le compran B1 y B2. Ahora supongamos que esta empresa A es la única que vende ese insumo, entonces es una empresa, digamos, que tiene mucho poder en la venta de ese insumo y lo que quiere hacer es comprar a la empresa B1. Aquí una de las cosas que nosotros tendríamos que analizar y descartar es que la empresa A pudiera tener la capacidad y los incentivos para dejarle de vender ese insumo a su competidor río abajo, que sería la empresa 2. ¿Para qué? Para poderlo sacar del mercado y que la empresa B1, pues se quede como, digamos, un monopolio en la venta del producto final. Eso pues podría en el largo plazo afectar al bienestar de los consumidores. Y obviamente desplazar a la empresa B2 que tendría que salir del mercado. Y finalmente, les pongo un ejemplito muy claro también de una concentración que pudiera no generarnos ningún tipo de preocupación en materia de competencia. Y esas son cuando las empresas que se están concentrando participan en actividades totalmente diferentes. Es decir, no hay traslape o coincidencia entre ellas. Aquí nos imaginamos este tipo de operaciones nosotros le llamamos diversificaciones. Aquí nos imaginamos un ejemplo también muy sencillo de 4 empresas que participan en un mercado, vamos a llamarle el mercado X, son las empresas A, B, C y D, y de repente la empresa A quiere comprar a la empresa 1, que la empresa 1 participa en un mercado completamente diferente que le llamamos aquí el mercado Z. En este caso, pues no, la empresa A y la empresa 1 no competían en nada porque estaban cada una en sus propios mercados y eso no nos generaría una preocupación en materia de competencia. Digamos, un despacho que se dedique a ver temas de corporativo está comprando a un despacho que se dedica a ver temas fiscales o qué sé yo. En ese caso, consideramos que las empresas no compiten, entonces no se pierde competencia. Y este tipo de operaciones nosotros las vemos mucho y pueden ser de plano lo que nosotros le llamamos una diversificación pura, que es que la empresa A no tiene nada que ver con los mercados de la empresa 1, como pudiera ser una empresa de chicles que compra una empresa que fabrica focos LED para una casa. Pues no tiene nada que ver los chicles con los focos LED para uso doméstico. Hay otros casos en donde nosotros consideramos como una diversificación cuando se genera una concentración entre una empresa que, por ejemplo, ofrece servicios de transporte de pasajeros por autobús en México y que esté comprando a una empresa que se dedica al transporte por autobús, pero que lo hace en España. Ahí, esas dos empresas, a pesar de que se dedican a lo mismo, lo hacen, esta le llamamos una diversificación por dimensión geográfica. Es decir, una empresa hace exactamente lo mismo que la otra, pero lo hacen en regiones completamente diferentes. Es decir, no están compitiendo. Entonces, tampoco nos genera una preocupación de competencia. El último caso es una diversificación por línea de producto. Y esa es cuando, por ejemplo, vamos a decir, Bimbo, cuando vendía solamente pan, quisiera comprar a una empresa que vendiera galletas. El pan y las galletas probablemente no estaban compitiendo cara a cara, entonces, sin embargo, pues las van a poder meter en el mismo camioncito y están como ampliando la oferta de productos o el portafolio de productos que ofrece Bimbo. Un caso muy común que vemos es empresas que fabrican autopartes, a lo mejor hoy fabrican los espejos retrovisores y están comprando una empresa que fabrica los interiores de las puertas. En ese caso son productos diferentes que no compiten entre sí y por tanto lo único que están haciendo es ampliar su portafolio
Y ese tipo de operaciones tampoco nos genera una preocupación de competencia. Y déjenme hago un paréntesis aquí para comentarles lo siguiente. La ley de competencia trata de manera distinta al crecimiento orgánico que realizan las empresas por sus propios medios, lo trata muy distinto al crecimiento que se puede generar por la vía de una concentración. Me explico. Con el crecimiento orgánico, lo que hace una empresa es, a través de mejorar su tecnología, bajar sus precios, ampliar su capacidad, ofrecer mayores tipos de productos, lo que hace es ofrecer un servicio mejor frente a sus consumidores, de manera que le empieza a ganar clientes a sus competidores, ¿no? Entonces, eso lo hace que vaya creciendo. Eso nosotros nos gusta. Nos gusta que las empresas crezcan por sus propios medios. Ahora, caso distinto a las concentraciones. Las concentraciones nosotros lo consideramos como un cambio artificial en la estructura del mercado, es decir, en el tamaño de las empresas. Y este es el tipo de concentraciones que nosotros este es el tipo de crecimiento que nosotros tenemos que analizar. Ese sí, tenemos que controlar que el crecimiento no vaya a ser a costa del bienestar de los consumidores. Ahora, ¿cuándo se deben notificar las concentraciones? Bueno, pues déjenme aquí hacer un poco de historia, porque es para los abogados a lo mejor les puede resultar de interés. La ley que entró en vigor, digamos, en 93, 94, solo requería la notificación de la concentración previa, pero las empresas podían cerrar su concentración una vez que notificaban a la comisión. Es decir, notificaban a la comisión, cierta empresa tiene el interés de comprar esta otra, pero lo que podían hacer era al día siguiente o a la semana cerrar su concentración, aunque no tuvieran la autorización. Obviamente, con el riesgo de que la comisión pudiera objetarla o condicionarla, en cuyo caso pues tendrían que volverse a separar, lo cual es bien difícil. Entonces, en la reforma a la ley de competencia del 2006, lo que hicieron es establecer más claramente la obligación de notificar previamente a que la operación cierre, en cuyo caso la comisión podía emitir lo que le llamaban la orden de no ejecución. Es decir, la comisión recibía la notificación y si veía algo que le preocupara, algo que pudiera darle algún indicio de que pudiera ser problemática, lo que podía hacer la comisión era emitirle una orden en que le decía: no cierres tu operación hasta que la comisión resuelva. Pues eso parecía en papel muy bueno y que iba a resolver el problema que tenía la comisión, que era que las empresas se estaban concentrando antes de que recibieran la autorización de la comisión. La operación fuera problemática, concentración, notificación, y el notario levantaban el teléfono y daban la orden de que se cerrara la operación. No había nada ilegal porque la ley lo permitía. Entonces, cuando llegaba la orden de no ejecución de la comisión, las empresas decían: pues gracias, pero ya me concentré. Y la comisión, en efecto, tuvo varias derrotas en tribunales de operaciones que cerraban antes de contar con la autorización de la comisión. Y esto generaba un daño a lo muy importante. Entonces la nueva salió. Estamos perdiendo a Juan Francisco, ¿verdad? Sí, exactamente. Autorización de la comisión. Y la propia ley dice que los actos relativos a una concentración no se podían registrar en libros corporativos, ni formalizarse en instrumentos públicos, ni nada, hasta que tuvieran la autorización de la comisión. Ahora, evidentemente la comisión no va a analizar todas
todas las concentraciones que se realizan en este país, porque son miles, literalmente miles. Entonces, solo analizamos, y aquí voy a la otra pregunta, ¿cuáles son las que sí son de notificación previa obligatoria? Pues son aquellas operaciones grandes. Y nosotros tenemos 3 criterios previstos en el artículo 86 de la ley que nos dicen cuáles son las concentraciones que tienen que notificarse. El primero, que nosotros le llamamos umbral, es aquellas operaciones cuyo monto sea mayor a 1.560 millones de pesos. Es decir, si comprador le va a dar al vendedor 1.560 millones de pesos, entonces es notificable. Ahí vale cualquier tipo de pago, ya sea en acciones, ya sea en especie, en asunción de pasivos, asunción de deuda o pago monetario. Si es arriba de 1.563 millones de pesos en total, entonces es notificable. El segundo umbral, ahí no tiene nada que ver con el monto pagado, porque hay operaciones que son de pagos muy bajos, pero se están comprando empresas importantes, empresas que venden mucho o que tienen muchos activos. Y entonces nuestro segundo umbral tiene 2 partes, y es que se compre más del 35% de los activos o acciones de una empresa que tenga ventas o activos otra vez iguales o superiores a los 1.563 millones de pesos. Cuando esto es una compra, digamos, grande, que ejerce mucha influencia al comprador, digamos una compra del 40%, de una empresa, de un objeto de la operación que tenga más de 1.563 millones de pesos de ventas o de activos. En ese caso, nos tienen que venir a notificar. Y nuestro último umbral está un poco más diseñado para cachar operaciones un poco más chiquitas que realizan empresas muy grandotas. Una empresa muy grande que, por ejemplo, esté comprando a un nuevo competidor que todavía es chiquito, pero que le está ejerciendo cierta amenaza. En este caso, la ley dice, si se están acumulando activos por más de 729 millones, que es la mitad de lo que estábamos viendo antes, si se están acumulando activos por más de 729 millones y en la operación participan empresas que en agregado tengan arriba de 4.170 millones de pesos, la tienen que notificar a la comisión también. Ahora, supongamos que ya estamos, ustedes como abogados, ya estamos en esta cancha en donde sí resulta notificable esta concentración, rebasó el umbral 2 del artículo 86 de la ley. Ahora, ¿a quién se la notifica? Bueno, pues en México hay 2 autoridades de competencia. Estamos la Comisión Federal de Competencia Económica, que tenemos facultades para analizar operaciones en todos los sectores de la economía, salvo en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, si ustedes tienen una concentración que pertenece al sector de telecomunicaciones o radiodifusión, entonces a quien se la tienen que notificar es al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, hay mercados que están en la rayita, no todo es blanco y negro en este mundo y menos en las aguas del derecho. Pues en este caso tenemos ya cierta historia con el tribunal y con el IFT para ir definiendo más o menos qué le toca a quién. Y la primera concentración en donde teníamos duda de a quién le tocaba fue una concentración en 2013, la tienen arriba de su pantalla a la izquierda, en donde Eutelsat adquiría una compañía que se llama Satmex. En este caso, las empresas ofrecían servicios satelitales, que es, evidentemente, telecomunicaciones. Lo que hicimos fue turnárselo al IFT y el IFT lo resolvió. Este era un poco claro. Ahora, había otros un poquito menos claros, por ejemplo, en donde Microsoft adquiría a Nokia. Nokia, que fabricaba teléfonos, smartphones, y software para smartphones. Entonces, en este caso, le preguntamos al IFT, oye, ¿esta te toca a ti o me toca a mí? El IFT como que no se quiso pronunciar y nomás nos dijo que no tenían elementos para pronunciarse, entonces dijimos, bueno, nosotros somos los buenos. Ahí empezamos a delimitar que el software para algo de telecomunicaciones pudiera ser algo nuestro y evidentemente los equipos que se usan para telecomunicaciones. Enseguida tuvimos otro caso en donde SoftBank adquirió una compañía que se llama Brightstar, también en el 2013, en donde también se dedicaban a la venta de equipos móviles. Ahí claramente el IFT también dijo, yo no soy competente, entonces otra vez, para hardware, la comisión es competente. Luego empezó
otro tipo de asuntos en donde la discusión era un poquito más rígida, más áspera. Tuvimos un caso de Bridge Digital en donde estaba comprando unas torres de telecomunicaciones. Solamente eran los fierros en donde después se colocaban unas antenitas, unos transmisores. En este caso, las empresas únicamente se dedicaban al arrendamiento de espacios en la torre de telecom, pero no tanto a prestar servicios de telecomunicaciones. En este caso, el IFT consideró que, dado que se trataba de infraestructura pasiva, que sí viene en la Constitución, que les toca a ellos, entonces, después de una discusión interna de ellos y nosotros, el Pleno de la COFECE declaró incompetencia. Y luego tuvimos el primer asunto que se tuvo que dirimir en tribunales, que fue también me parece que fue en el 2015, en donde Nokia adquiría a Alcatel, y eran componentes que se usaban en redes de telecomunicaciones. Pónganle una antena, un transmisor que solamente se utilizaba en telecomunicaciones. Por tratarse de una especie de hardware, la comisión dijo, yo soy competente, eso es hardware, ese me toca. Y el IFT dijo, pero solo se usa en telecoms, entonces me toca a mí. Ahí nos fuimos al tribunal y el tribunal especializado resolvió que la autoridad competente era el IFT, el Instituto de Telecomunicaciones, con un argumento de que, dado que este componente únicamente era utilizado en un transmisor que se usa en redes públicas de telecomunicaciones, y para no dividir la continencia de la causa, ustedes lo saben probablemente mejor que yo, o algún término legal de esos que no me sé, dijo el tribunal, para no dividir, voy a darle la atribución al IFT. Entonces, como que el IFT dijo, cuando haya algo de telecoms, el tribunal dice que no va a dividir y entonces me toca a mí. Tuvimos una operación en donde AT&T compraba Time Warner, esta fue en el 2017, entonces aquí lo que hicieron las empresas fue notificarlo de telecoms a la autoridad del IFT y notificar lo que no era telecoms a nosotros, a competencia. ¿Qué eran esas cosas que no eran telecom? Licenciamiento de propiedad intelectual, que eran los derechos para usar los muñequitos, por ejemplo, no sé, el Spider-Man, que no sé si es de Time Warner, el Spider-Man para licenciárselo a Bimbo, o contenidos audiovisuales que era, por ejemplo, ese sí, canales de televisión. Entonces ahí, los canales de televisión, nosotros claramente dijimos, le tocan al IFT, pero el licenciamiento de propiedad intelectual nos toca a nosotros. El IFT, con un argumento similar al anterior, dijo, oye, no puedes dividir, todo me toca a mí, porque hay algo que es de telecoms y todo lo demás es como derivado de las telecoms, ¿no? Esos muñequitos pues vienen de algo de telecomunicaciones. Y ahí el tribunal especializado no dio la razón al IFT y dijo, aquí cada quien tiene atribuciones en sus respectivas campos, en sus respectivas esferas. Y en efecto la comisión analizó sus mercados, el IFT los de él y resolvimos. Y luego tuvimos la concentración en donde Disney adquiría a 21 Century Fox, en donde ya no hubo pleito, los notificantes presentaron su notificación con lo que le correspondía al IFT, con lo que le correspondía a nosotros, que otra vez fue licenciamiento de propiedad intelectual y películas en su modalidad para cine. Ese también le toca a la comisión. Todo lo demás, que era contenidos audiovisuales, publicidad en televisión, lo analizó el Instituto de Telecomunicaciones y ahí ya no hubo pleito. Entonces, eso, hasta ahí nos habíamos quedado hasta finales del 2019, cuando recibimos en la Comisión de Competencia la notificación de Uber, de Uber con Cornershop. Uber, que es una plataforma de movilidad, está interesado en adquirir a Cornershop. Entonces ahí el IFT dijo, esa sí me toca a mí, porque los dos servicios se prestan a través de Internet. Y como yo veo Internet, el asunto me toca a mí. Era como un argumento de dos bandas. Y él también hacía el símil, dado que la plataforma Uber o Cornershop para lo que se usa es para unir y para comunicar al comprador o al pasajero con el prestador del servicio, que es el chofer o el shopper en Cornershop. Dijo, dado que se usa para comunicar y yo veo comunicaciones, me toca a mí.
ahí el tribunal otra vez le dio la razón a la Comisión de Competencia y dijo, la actividad subyacente es la prestación de un servicio de transporte o la entrega de abarrotes en el domicilio. Entonces, esa actividad subyacente le toca a la autoridad de competencia, que es la Comisión de Competencia, y por tanto el IFT no tiene atribuciones para ver este asunto de plataformas o de mercados digitales cuando la actividad subyacente sea un producto, digamos, que está en la economía real, en el mercado real. Probablemente eso no lo dijo tal cual el tribunal, pero probablemente lo vaya a decidir después en otra controversia que tengamos, en donde pudiera ser que un asunto, por ejemplo, en donde hubiera una plataforma que se dedica a dar contenidos que sí se equiparan a algo de una red de telecomunicaciones, como un canal de televisión, pudiera ser que en este caso lo viera el IFT. Pero la verdad de las cosas es que la resolución está más cargada a que los asuntos de plataformas los vea la Comisión de Competencia, incluido, eso sí lo puso como ejemplo, incluido temas de Facebook, de Google o Amazon. Eso sí lo dijo el tribunal. Eso le toca a la comisión. Yo ya me tomé 10 minutos más de lo que yo hubiera querido para dar paso a la exposición de mi colega. Liz, si quieres, yo me quedo presentando y tú me vas diciendo si avanzo o no. Estás en mute. Perdón, ya. Gracias. Bueno, pasamos al tema de una vez que ya supimos que hay que notificar una concentración en COFECE que rebasa los umbrales, que tiene un efecto en México. Entonces, ¿cómo vamos a presentar esta concentración, esta notificación? Como bien mencionaba tanto Azucena como Valerio, a partir del 2018, bueno, desde el 2017 se publicaron las disposiciones regulatorias que, valga la redundancia, regulan todo el procedimiento a través del cual se debe de tramitar una concentración por medios electrónicos, y primero lo dejó como algo optativo para los particulares y después de determinado tiempo que derivado de la primera y última reforma que ha habido en los lineamientos para la notificación de concentraciones, se estableció que el tiempo optativo iban a ser 24 meses y justamente a partir del 24 de enero se volvió obligatorio la notificación de una concentración a través de medios electrónicos. Bueno, por acá les explicaba en esta slide que todo este tema de los trámites electrónicos derivó de nuestro plan estratégico pasado del 2014 a 2017, donde se planteó justamente esta cuestión de crear el sistema de trámites electrónicos para simplificar las gestiones de la COFECE. Y en diciembre de 2017, como se los había mencionado, se publican los primeros ordenamientos que van a regular justamente la tramitación de estos trámites, ¿no? En 2018, las plataformas, que ahorita en un momento más les voy a mencionar, el CITE, que es el Sistema de Trámites Electrónicos ante la Comisión, y el CINE, que es el Sistema de Notificaciones Electrónicas de Concentraciones, entraron en vigor en funcionamiento en enero de 2018, y como les mencionaba, pues a partir de este año, 24 de enero, son obligatorias, y desde ese día tenemos concentraciones y analizamos concentraciones que se notifican a través de medios electrónicos, a través de la plataforma. ¿Te pasas a la siguiente, por favor? Bueno, como les mencionaba entonces, estas dos plataformas se generan desde el 2018. Es importante mencionarles que la notificación de una concentración ha sido el primer trámite aprobado por el Pleno para sustanciarse vía electrónica, porque tengo conocimiento que hace un par de semanas se publicaron unas disposiciones que regulan habilitan y regulan la existencia de una oficialidad de partes electrónicas, que eso no lo vamos a tocar en esta conferencia y tampoco nos corresponde a nosotros, sino les corresponde a nuestros colegas de la autoridad investigadora principalmente y de asuntos jurídicos. Y bueno, entonces
se inicia, el tema con un trámite a través del CINEC es que la notificación se mete a través de la plataforma CINEC y todas sus etapas y todos los requerimientos, notificaciones, acuerdos que emite la comisión se hacen y se llevan a través, se sustancia todo a través de la plataforma de CINEC y de igual forma la resolución también se sustancia vía electrónica y de igual manera una vez, quizás tienen conocimiento de que una vez que la operación se ha cerrado, se ha consumado la operación, los agentes económicos tienen la obligación de notificar a la COFECE el cierre de la misma. Entonces, hasta también el cierre de la operación, todo se sustancia a través del CINEC, ¿no? Te pasas a la siguiente, Valerio, por favor. Ahora, ¿qué beneficios nos presenta el CINEC? El principal beneficio desde que salió en operaciones el sistema es justamente que los particulares, y en este caso pues los practicantes, los agentes económicos notificantes, tienen acceso vía remota a las plataformas, y esto también quiere decir que tienen acceso al expediente, a todo el expediente. O sea, lo que antes nos iban a la COFECE a querer consultar el expediente en físico para sacarle fotos, tomar algunas notas del expediente, ahora todo lo tienen ellos disponible en su computadora los 365 días del año, vía remota, estando en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que estar en México, sino simplemente con acceso a internet se meten a la plataforma CITEC-CINEC y pueden acceder a sus expedientes electrónicos de concentraciones. El siguiente beneficio es, como les comentaba, tienen acceso a esta plataforma los 365 días del año, pero algo súper importante que los lineamientos establecieron, los lineamientos para la notificación de una concentración, es que se habilitaron las 24 horas del día, de los días hábiles, sin considerar los sábados ni domingos, así como cualquier otro día que se considere no laboral del calendario anual de labores de la COFECE. Están habilitados para que las partes, los agentes económicos, los abogados puedan cargar su concentración, puedan revisar también su expediente, puedan inclusive, pues justamente bajar la información que nosotros hemos estado generando a través del sistema, a través de su expediente. Y algo importante que justamente esto ya es en la práctica, y es importante que lo tengan en cuenta, porque los agentes económicos pueden presentar sus concentraciones, trabajarla, por ejemplo, toda la semana y no tuvieron chance de meterla, tampoco llegaron al viernes y no les dio chance, entonces el fin de semana la podrían de hecho notificar, y para ello el sistema les va a generar un acuse de recibo siempre cuando se meta alguna promoción que sería el símil a lo que la oficialidad de partes sellaba, ¿no? Un acuse en papel. Pero nosotros vamos a tener por presentada esa operación al día hábil siguiente. Por ejemplo, ya nos ha pasado que han presentado concentraciones en la época vacacional de la comisión. Entonces, como son días inhábiles para nosotros, no corren los plazos, pero regresando de vacaciones sería el primer día en que esa operación, esa notificación entró. Y a partir de ahí nosotros contamos nuestros plazos para requerir información básica o hacer alguna actuación, ¿no? La siguiente. Bueno, y también un gran beneficio que desde el inicio nosotros vislumbrábamos con esta plataforma, con la creación de ese sistema electrónico, es que los promoventes, los abogados, los notificantes ya no tendrían que acudir a la comisión dentro del horario de oficialidad de partes, ni siquiera, y tampoco los servidores públicos de la comisión tendríamos necesidad de acudir a los domicilios a hacer notificaciones de carácter personal, porque inclusive las notificaciones de carácter personal, dígase, alguna prevención, algún requerimiento de información e inclusive la resolución de la COFECE, se hace a través del sistema y tiene justamente el carácter de personal esa notificación. Obviamente no tenemos mucho espacio, mucho tiempo en este espacio para
platicarles cómo funciona todo el tema de las notificaciones, pero tanto en las disposiciones regulatorias de medios electrónicos como los lineamientos establece cómo es que se generan estas cédulas de notificación y qué es lo que tiene que hacer el promovente, el agente económico notificante, para darse por notificado, ¿no? Entonces, los invitaría a que le echen un ojo a eso. Y otro beneficio que también tenemos a través del CINEC es que se cuenta con un tablero electrónico, que más adelante les voy a mostrar una pantalla de cómo se ve ese tablero electrónico, y es en donde nosotros estamos poniéndoles toda la información ordenada y organizada en tiempo, o sea, cronológicamente, para que puedan consultar el estatus procesal de su expediente y la existencia de notificaciones pendientes que hay. Y también este tablero, la virtud que tiene es que muestra el nombre del case handler que tiene el expediente. Y es mucho más sencillo de esta manera poder rebotar las ideas o algún tema que los particulares tengan que transmitirle a la autoridad a través de esta información, ¿no? Ya no es como antes que hay que esperarnos a ver quién lo tiene, y quizás esa llamada no llegaba a la persona que tenía el expediente a cargo, y con esto se hace mucho más sencillo y claramente hace efectiva la comunicación que hay entre la COFESE con los particulares. Y me parece que por último, no es cierto, este es el penúltimo, los beneficios también de una notificación a través del CINEC es que durante los 2 años y medio de su implementación ha operado de manera exitosa, y estadísticamente tenemos que los tiempos de un procedimiento de notificación de concentración a través del CINEC versus un procedimiento en ventanilla que era en papel, disminuyeron. Acá, como pueden ver, en el periodo del 2018 fue muy clara la disminución, porque llegamos en el cuarto trimestre a tener 13.3 días en total versus un promedio de 21.3 días en el 2018 por ventanilla. Sin embargo, en 2019 van a ver que terminamos el trimestre con un promedio de 17.6 días, que en ventanilla fue más o menos de un día menos, pero esto también se debió a que los notificantes, los particulares, comenzaron a tener confianza en el sistema, a pesar de que todavía era, o sea, justamente porque era todavía optativo, ellos empezaron a presentar concentraciones, digamos que un poquito más complejas, ¿no? Y no tan sencillas, y que por eso nosotros en nuestras estadísticas vimos que por eso nos saltaba este número, ¿no? Pero simplemente se debió a que las concentraciones que ya se estaban notificando vía electrónica ya requerían un análisis mucho más profundo por parte de la comisión, y claramente eso pues nos amplía los días. Y para manera estadística también, al día de hoy se tienen registrados 53 usuarios de 24 despachos diferentes en el sistema, y pues cada vez la verdad es que son más los que se registran, porque está tan didáctico como está diseñado, y también nuestra guía de concentraciones se hizo de una manera muy didáctica que cualquiera pueda presentar una concentración, que ha sido sencillo inclusive para las empresas notificar concentraciones, ¿no? Y por último, ahora sí, el último beneficio que tenemos identificado derivado de una notificación de concentración por medio del CINEC es que, como efecto de la pandemia y lo que se está viviendo en el país y en el mundo, quizás sepan que la Comisión emitió diversos acuerdos en donde suspendió los plazos de diversos procedimientos. La verdad es que creo que fueron en general muchos de los procedimientos que se ven ante la Comisión, a excepción de la notificación de una concentración. Esa no se vio afectada con la suspensión de los plazos, y nosotros continuamos trabajando inclusive sin acceder a la oficina, sin tener inclusive pues ya todo se estaba tramitando desde antes a través de medios electrónicos. Entonces simplemente fue algo benéfico para los particulares, que gracias al diseño del sistema electrónico esto no se vio suspendido, ¿no? por la pandemia que se está viviendo. Y bueno, ahora sí, pasando a materia de cómo funciona el CINEC, lo principal que tenemos que tener en cuenta son los requisitos, que son muy sencillos. Necesitamos tener
dos cosas para poder presentar una concentración a través del CINEC, que es tener un usuario y contraseña de CITEC, que en un momento más les voy a explicar más o menos cómo es que se tiene que acceder al sistema para tener un usuario. Y también tener FIEL vigente, o sea, firma electrónica vigente del SAT, para que con esta firma, obviamente la FIEL hace las veces de una firma autógrafa y está reconocido en jurisprudencia, ustedes lo han de saber mejor que nosotros, que tiene los mismos efectos que una firma autógrafa, la firma electrónica, ¿no? Y bueno, entonces, para tener una cuenta de usuario y contraseña, lo primero que necesitamos es darnos de alta en el sistema de trámites electrónicos de la comisión, el CITEC. Entonces, nos vamos a esa dirección, le damos clic en solicitar cuenta de usuario y vamos a llenar un formato. Este es el formato que les va a aparecer a ustedes en la pantalla cuando le den solicitar cuenta de usuario. Y simplemente descargar los datos conforme correspondan, nacionalidad, tipo de persona, nombre. Y bueno, es importante que el nombre de usuario, por ejemplo, hemos tenido luego un poco de inquietud con eso, con los practicantes, porque no saben a qué se refiere, pero este es el nombre que ustedes van a ingresar cuando quieran ya acceder al portal de CINEC. Ese es el usuario que siempre van a tener que tener en cuenta para poder acceder a la plataforma. Y posteriormente se llenan los siguientes campos, que como pueden ver, los que están con un asterisco en rojo son campos obligatorios. Y después de esto, que una vez que ya se llena este formulario, le dan clic en enviar y la siguiente pantalla que les va a aparecer en el sistema es la de, me parece que es aceptar términos y condiciones. Si te puedes ir a la siguiente, Valerio, por favor. Exacto. El siguiente paso es aceptar los términos y condiciones, que bueno, están justamente ahí en la plataforma del CITEC, que son apegados a lo que señalan las disposiciones regulatorias de usos de medios electrónicos y los lineamientos. Le damos clic en aceptar términos y condiciones y después el sistema nos va a pedir contraseña del SAT y nuestras credenciales del SAT, la firma electrónica, ¿no? Que son los archivos .key, .cer. Y una vez que se ingresa esto, nosotros le damos en firmar y bueno, en su correo electrónico ustedes van a recibir un correo por parte de la comisión en donde solicitaron una cuenta de usuario del CITEC y conforme a las disposiciones regulatorias, la COFESE tiene hasta 5 días hábiles para corroborar que la información que nos proporcionaron es verdadera y la persona realmente existe, la que está solicitando la cuenta. Y una vez que la comisión compruebe esto, nuevamente el usuario va a recibir otro correo electrónico con los datos, el usuario que ustedes incluyeron y con la contraseña temporal para acceder al CINEC. Esta contraseña se puede cambiar una vez que acceden al sistema, ya cuando tienen su usuario y contraseña temporal. Ahora, el siguiente paso sería cómo notificar una concentración a través del CINEC. Y aquí les voy a presentar simplemente unas imágenes de cómo ustedes cuando entran al portal, a la plataforma, tienen que, cómo pueden acceder a la plataforma y después cómo notificar la concentración. Entonces, el primer menú que les va a aparecer en el link que les había señalado 2 slides anteriores, va a ser este primero, que es solicitar cuenta de usuario, que es el que ya vimos ahorita, ese es CITEC, y la siguiente sería registrar una concentración. Le damos clic en registrar concentración y justamente nos va a aparecer esta nueva pantalla, donde tenemos que ingresar usuario y contraseña y posteriormente el sistema nos va a dejar entrar. Va a requerir nuevamente acá después nuestra contraseña del SAT, .cer.key, y ahora sí, entramos al sistema y lo primero que vamos a tener que hacer para registrar la concentración es irnos al menú registrar concentración, dar clic en escrito libre. Esta pantalla van a ver acá que tengo en estas columnas unos documentos, pero es porque yo he estado presentándonos, o sea, como agente económico hicimos pruebas vamos a presentar una concentración, es como más o menos ustedes van a ver cuando ya tengan expedientes presentados, cómo les va a aparecer en su pantalla. Entonces le damos clic a escrito libre y después de esto nos va a salir otro formulario
en donde vamos a tener que llenar diferentes secciones, como el tipo de procedimiento, nuevamente la dirección para oír y recibir notificaciones, agregar los nombres completos de los agentes económicos junto con el apoderado legal que corresponda, en su caso autorizados para ver el expediente, y en un par de slides más voy a tocar ese punto. Y por último vamos a empezar a meter acá descripción del documento, escrito inicial de concentración, se adjunta el original. Y bueno, la recomendación que siempre hacemos es este escrito de notificación no identificarlo como un documento confidencial, porque si se identifica como un documento confidencial, solamente la persona que cargó la concentración, o sea, el usuario que ingresó, es el único que va a poder ver la concentración, el escrito de notificación, salvo que autorice a ciertas personas para que también lo puedan ver, igualito que se hace en papel, ¿no? Y después, creo que no se ve en la pantalla, pero más abajo hay un botoncito donde dice agregar documentos, y es así como van a ir agregando los anexos respectivos conforme al artículo 89 de la Ley Federal de Competencia Económica, que son necesarios para presentar una concentración. Una vez que ingresen todo esto, es importantísimo que le den guardar al botoncito guardar para que les genere un folio temporal, que es el que sale acá arriba. Abajo de bienvenido, ese es el folio temporal de su concentración. Y bueno, entonces, una vez completado todo el formulario, algo bastante interesante y muy bueno para ustedes es que sabemos que existen más de un agente económico notificante, mayormente o por lo general es un comprador y un vendedor, pero hay veces en las que tenemos más de un vendedor o más de un comprador, y hay la posibilidad a través del sistema de que todos firmen electrónicamente. Entonces, el usuario carga toda la concentración y todos los anexos, y antes de que le dé firmar, tiene que realizar la invitación para firma, para que los otros apoderados de esos notificantes puedan firmar la concentración. Para ello, esas personas deben tener una cuenta en el CITEC previamente. Se tienen que haber registrado previamente en el CITEC y tener un usuario y contraseñas ya dadas por el sistema para poder firmar. Y una vez que ya terminamos con el firmado de la concentración, nuevamente va a pedir credenciales del SAT, el sistema, y va a generar el acuse de recibo que les comentaba, que es muy similar a lo que Oficialía de Partes sellaba en papel. Y bueno, lo que les comentaba, el tema de los autorizados, ¿no? Que es muy importante para ustedes. Para que alguien pueda estar autorizado en sus expedientes, previamente tienen que autorizarlo. Nosotros le llamamos el universo de los autorizados. En la primera pantalla en la que ustedes se meten, les sale el menú de registrar concentración, y también al lado dice registrar autorizados. Ahí es donde le van a dar clic y van a tener que ingresar ciertos datos que les va a pedir la plataforma, que son nombre de usuario, CURP y RFC. Y entonces, como esa persona ya está previamente registrada en el CITEC, al momento en que ustedes metan esos datos, el sistema los va a buscar, los va a encontrar y te va a decir, aquí está este usuario que estás buscando, y lo vamos a agregar, ¿no?, a nuestro universo de autorizados, para que posteriormente podamos autorizar a esas personas en cada expediente. Como les estaba diciendo hace ratito, en el menú en la pantalla de registrar una concentración, tenemos una opción para señalar a personas autorizadas en términos del segundo y tercer párrafo del 111 de la ley. Y entonces aquí se van a poder ingresar esas personas porque ya las registramos previamente en el universo, y de igual manera va a ser posible que por documento se autoricen a personas. Por ejemplo, si el comprador o el vendedor no quieren compartir cierta información sensible como estados financieros, pues aquí está la solución. Simplemente se cargan los estados financieros de una de las partes del vendedor y simplemente le va a poner seleccionar confidencial, la palomita, y va a decir quiénes sí pueden ver esa información, para que entonces la contraparte, la parte compradora, no pueda ver los estados financieros. Y después
bueno, lo que les comentaba ya del índice electrónico, esta es la pantalla más o menos que ustedes verían cuando ya tienen un expediente en trámite ante la COFECE, que van a tener el nombre de contacto de la persona a quien le pueden llamar, su teléfono, su correo y el estatus procesal de su expediente, que está justamente acá en descripción, nombre del documento, los folios y la fecha, como les decía, que está organizado de manera cronológica el índice electrónico. Y bueno, algo que es importante que tengan en cuenta es que las disposiciones regulatorias, las DRUMES, como las conocemos, señalan que todos los trámites llevados ante la comisión deben de ser firmados electrónicamente por las personas involucradas. Y como única excepción, los lineamientos en el artículo 8 señalan que en caso de que no sea posible que estas personas firmen electrónicamente, porque sabemos que para temas de concentraciones muchas veces se trata de empresas extranjeras que no van a tener una firma electrónica, pueden firmar autógrafamente de manera excepcional. Y pues sí queremos, o sea, aunque no hay una prohibición como tal de que todas las demás promociones estén prohibido presentarse con firma autógrafa, sí es importante que únicamente el escrito de notificación se presente, en su caso excepcionalmente con firma autógrafa, de no ser posible presentarlo con firma electrónica. Y las posteriores promociones se presenten a través de una persona que ya sea el representante común, que tenga una cuenta o de un autorizado en términos del segundo párrafo del 111 y que las firme de manera electrónica. Y entonces, recapitulando ya, para cerrar todos estos requisitos que yo sé que puede ser un poco abrumador tanta información, en resumen, ¿qué necesitamos para una notificación vía electrónica de concentraciones? Es contar con firma electrónica avanzada y los beneficios de contar con esto, más bien, lo que va a permitir el sistema a través de la FIEL es que presenten su escrito de notificación, que reciban notificaciones a través de la plataforma, consultar expedientes electrónicos, porque de igual forma para consultarnos deben de ingresar su usuario, contraseña y después las credenciales del SAT, designar o revocar personas autorizadas e ingresar en cualquier momento al CITEC o al CINEC. También necesitan tener una cuenta de usuario y contraseña en el CITEC, y esto la oportunidad que les va a dar es presentar el escrito inicial de concentración. También esto les va a dar la oportunidad de estar autorizado en otros expedientes electrónicos y firmar el escrito inicial de una concentración cuando haya más de un despacho involucrado, ¿no? Y por último, lo que tienen que hacer es aceptar los términos y condiciones que se plantean también en la plataforma y en las disposiciones regulatorias. Y me parece que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette y Juan Francisco. Definitivamente son muchos temas y creo que fue muy interesante todos los puntos que se tocaron. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Me voy a permitir leer la primera. ¿Qué pasa cuando la acumulación del poder de mercado deriva de la entrada en vigor de una NOM, en el sentido de que hay empresas que pudieran estar impulsando dicha NOM? Juan Francisco, estás en mute. Estoy. Bueno, no crean, es un caso muy frecuente. En efecto, algunas regulaciones, no solo por que haya una empresa que esté impulsando la regulación para erigir barreras a la entrada o generar poder sustancial, como nos dice nuestro colega, es muy frecuente, a veces por desconocimiento de la propia autoridad. Muchas veces tenemos autoridades municipales que establecen regulaciones, por ejemplo, de distancias mínimas entre gasolineras o entre tortillerías, de todo. A veces tenemos normas oficiales mexicanas que generan también ventajas exclusivas para ciertas tecnologías y eso les puede generar barreras a la entrada o incluso, como dice nuestro colega, poder sustancial en el extremo.
La comisión tiene no es algo que nos corresponda a nosotros en el análisis de concentraciones. La comisión tiene un área, también como lo clasificaste muy bien, Azucena, al inicio, tiene un área preventiva que es el área de promoción y el área de planeación. En esas áreas, lo que se dedican es a promover los principios de competencia y libre concurrencia, y ahí tenemos algunas facultades, como por ejemplo la emisión de opiniones a la autoridad que esté intentando lanzar esa norma. También tenemos personas que todos los días están revisando la página de la que era la COFEMER para verificar las nuevas normas oficiales, los proyectos de NOMS que están en trámite, en revisión por la autoridad regulatoria. Tenemos gente todos los días revisando eso, tenemos convenios también con que era la COFEMER, y todos los días estamos revisando. De hecho, también nos piden a veces opinión sobre algunas normas oficiales mexicanas, y la comisión es muy activa. Ahora, son cientos de proyectos de normas oficiales mexicanas, y entonces, pues alguna de ellas, me imagino, como dice nuestro colega, pudiera generar alguna preocupación. Entonces, ahí también los invitamos a que a través de ustedes, si ustedes se enteran de alguna norma, pueden hacerlo del conocimiento de la comisión a través de los medios que les comento, de la unidad de planeación y la Dirección General de Promoción a la Competencia. Y ellos, estoy seguro que van a estar muy interesados en abordar este tema. Y ya cuando la NOM está publicada, la comisión también pudiera tener facultades para intervenir en ella. Eso puede ser ya un poco más intrusivo y a lo mejor hasta discutible, pero en el área de mercados regulados también tienen facultades para pronunciarse sobre la existencia de lo que la ley llama barreras a la competencia, en donde una cosa de estas pudiera clasificarse, no lo sé, no es mi área, en donde pudiera clasificarse también como una barrera a la competencia. Claro, sí, muy interesante. Incluso ha habido casos internacionales que con el pretexto de estandarización puede haber hasta investigaciones por posibles colusiones. Claro, Entonces, bueno, hay un ejemplo yo diría, muy importante para la comisión. La extinta COFECO tenía facultades para emitir opiniones vinculantes sobre proyectos de regulación, entre ellos normas. Y de hecho hubo una cosa que ustedes deben conocer allí en Jalisco, que era la norma Agave, que se conocía como la norma Agave, que pretendía determinar como marca registrada la palabra agave, y solo se podía utilizar en el tequila, en el mezcal y en el bacanora. Y la comisión emitió una opinión vinculatoria para que las autoridades dejaran de seguir con el trámite de publicación de esa norma oficial mexicana, porque nosotros creíamos que tenía como objeto o efecto afectar la competencia de otros fabricantes de destilados de agave, igualmente muy buenos, no lo sabemos, pero que estaban elaborados de agave, que tenían que emplear la palabra agavácea, y pues claramente esa palabra creo que ni siquiera existía, ¿no? Entonces es muy importante lo que dice, lo que pregunta nuestro colega, porque en efecto hay regulaciones que están encaminadas a reducir la competencia, erigir barreras a la entrada. claro. Sí, muchas gracias. De hecho, también nos saludan de Guanajuato. Tenemos asistentes de distintas partes de la República. Muchas gracias. Y también Víctor Flores, también, de Guadalajara, nos está preguntando por qué en la guía para la notificación de concentraciones va más allá de lo que se establece la ley, en el sentido de que se equipara la fracción primera del artículo 86, que se refiere al valor de la operación, con la fracción 3 del mismo artículo cuando habla de acumulación de activos o capital social. ¿Se entiende también como valor de la operación? Ok, a ver, ¿tú qué opinas, Liz? Voy a tratar de dar mi interpretación. Yo no creo que la guía vaya más allá de lo que dice la ley. De hecho la guía, la página 1 de la guía, lo que dice es que no pretende interpretar la ley, sino que la guía lo que da es no vinculante y no pretende interpretar la ley. Lo único que hace es
determinar la práctica operativa que sigue la comisión. Teniendo eso en mente, yo lo que sí puedo decir es que la ley y en conjunto con las disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, sí hablan de que para efectos del cálculo de los activos, la comisión debe considerar el monto que resulte mayor entre el valor comercial y el valor en libros. El valor comercial, ¿cuál es? Es lo que se paga por una empresa o por un activo. Ahora, el valor en libros es lo que dijo un contador que valía lo que la empresa tiene en la panza. Entonces es básicamente lo que está en los estados financieros. A veces es igual o muy parecido, pero en otras ocasiones no. Entonces, por el tema que probablemente se presta a confusión, es que al hablar de acumulación de activos, dado que nosotros consideramos que su valor se determina conforme a valor comercial, que es monto de la operación, o el valor en libros, que es tal cual lo que se acumula respecto de los estados financieros, pudiera parecer como algo que distinto, pero para mí estamos hablando de lo mismo. De hecho, en el gremio de practicantes, siempre, no lo crean, tenemos muchas preguntas. Esta sí es yo creo que más frecuente, que les dije que hace un momento, de que cada mes teníamos una pregunta. Respecto de umbrales, yo creo que cada semana tenemos una pregunta. Y nosotros lo que decimos es, deben adoptar el criterio más conservador. Por protección de sus clientes, hay que adoptar el criterio más conservador, porque si un día la comisión se llega a enterar de una operación que probablemente no le guste o qué sé yo, y la autoridad investigadora empieza a iniciar una investigación, que no somos nosotros, sino que es ya la autoridad correctiva, entonces, previniendo eso y por protección de los clientes, hay que adoptar un enfoque muy conservador. Y entonces, ahí es, si tengo la duda ante cierto valor monetario, resulta que es notificable, entonces yo le sugeriría que le recomienden a su cliente mejor notificar la operación a la autoridad. Liz, no sé si tú quieras ahondar sobre este tema. No, solamente hacer énfasis en que la guía de notificación de una concentración no es vinculante y simplemente es orientativa para los particulares, y justamente es lo primero que señala la guía. Y pues exacto, ante la duda, y si estamos en el umbral de, híjole, es que si considero valor en libros, si considero valor contable, estoy en la rayita, mejor la alternativa, lo que siempre nosotros recomendamos es mejor notifica, porque una vez que ingresa la autoridad investigadora, ya nosotros no podemos hacer nada. Muchas gracias. También nos pregunta Víctor Flores que el ingreso al CITEC y al CINEC es cifrado, pero atendiendo que en los expedientes se maneja información sensible y confidencial de los agentes económicos, ¿cómo se está protegiendo dicha información y si la comisión asumiría alguna responsabilidad por la filtración de dicha información? Bueno, si gustan, yo puedo comenzar. Liz, esta es una pregunta quizá más para nuestros ingenieros en sistemas, pero voy a tratar de comentar algo al respecto, que fue lo que me tocó a mí ver y conocer. Cuando nosotros estábamos lanzando el sistema, no nos fuimos por la libre y lo lanzamos así como así porque nosotros quisimos. Fue una cosa que estuvimos platicando muchísimo con el gremio de abogados, que típicamente ven muchos asuntos de competencia. Créanme que el tema de la seguridad de la información sí lo tenían en cuenta, pero no era su principal preocupación. Me explico. Cuando ellos ven una operación con alguno de sus clientes, toda la comunicación y todo el intercambio de documentos e información lo hacen a través de correo electrónico. Entonces nos dijeron, no me preocupa tanto que mi información esté ahí guardada en el servidor de la comisión, porque yo también lo intercambio y ya está en la nube y en correos y todo. Entonces no es algo, no es un driver que le preocupe, porque llegamos a considerar establecer
comunicaciones privadas solamente a través de la computadora de un despacho a nuestros sistemas, pero al final eso no fue algo que le preocupara al gremio y por lo que entendemos no es algo que le preocupara a las empresas, dado que no somos la única autoridad que maneja información sensible y que tiene trámites electrónicos. Así lo hace también, digamos, el INPI en propiedad intelectual, la Secretaría de Hacienda, bueno, el SAT, tiene toda nuestra información fiscal que es extremadamente sensible y todo es a través ya de plataformas electrónicas. Entonces, sí es algo que preocupaba, no era el motivo que más preocupaba a los agentes económicos. Ahora, si se llegara a divulgar información, nosotros, bueno, antes que eso, nosotros tenemos un esquema como nos lo explicó Lisette. Generalmente cuando se generan ataques es porque el sistema tiene una puerta abierta a alguna persona que no validamos, que no conocemos. Nosotros, justo para prever ese riesgo, por lo que nos decidimos fue por un esquema de autorización de usuario y contraseña manual. Literalmente tenemos una persona que lo que hace es estar hablando por teléfono y revisando los correos, hablando a los despachos para verificar que esa persona que nos está solicitando una cuenta existe. Y que si llegáramos a tener un ataque y una fuga de información, podamos nosotros ver a través de qué cuenta fue, porque es una cuenta conocida y autorizada por nosotros. Entonces ahí básicamente fue no un tema de que nosotros hayamos tenido la fuga de información, sino porque alguien hizo un mal uso de su contraseña y a través de la cuenta de alguien bajó la información. Por otro lado, tenemos un sistema de revisión de documentos, porque hay veces que nos pueden pasar un documento con algún software malicioso que lo que hace es, dentro de un sistema, se ataca desde dentro y entonces puede liberar la información. También, eso sí les puedo decir que contratamos una de las mejores empresas a nivel mundial que lo que hace es revisar que los archivos que estamos recibiendo no traigan ni virus ni software malicioso. Así no tenemos ataques desde dentro. Y ataques desde fuera, les puedo decir que tampoco les podemos revelar cuáles son todas las medidas de seguridad que tenemos para no dar ideas. Lo que sí les puedo decir es que sí tenemos contratadas algunas empresas que constantemente están intentando atacar a la comisión. Y si llegaran a detectar algo, pues rápido pueden recomendarnos y cerrar ese posible puerta. Esto lo hacen todos los bancos, todas las autoridades, lo hace Google, lo hace Twitter. Ahora, para ser totalmente honesto, si hay atacantes y hay hackers, software malicioso, que logra, digamos, atacar con éxito al Pentágono, logra atacar con éxito al SPEI de Banco de México y logra atacar con éxito cuentas de Twitter de Bill Gates. Entonces, siendo totalmente honestos, no hay ningún sistema que sea totalmente a prueba de balas. Lo que sí les puedo decir es que la comisión está haciendo todo lo que le toca para salvaguardar la información de los agentes económicos. Si se llegara a demostrar una responsabilidad, para terminar de contestar la pregunta de nuestro colega, si asumiríamos alguna responsabilidad, si se llegara a demostrar que hubo una omisión o que alguno de los servidores públicos de la comisión abrió una puerta para que hubiera ese ataque, totalmente de acuerdo, podría haber una responsabilidad para ese servidor público. Esperemos que no sea el caso. Hasta este momento, pues, no hemos tenido ataques o reportes de ataque. La semana pasada hubo un ataque, por ejemplo, al SAT, y el SAT nos cerró la puerta 3 horas y no pudimos hacer uso del sistema nosotros. Entonces, libres de ataques no está nadie. Ahora, lo que sucedió en alguna ocasión con algún despacho de estas empresas offshore es que toda su información la tenían en la nube, o sea, en su sistema. Lo que nosotros determinamos es que en nuestro caso, cada 6 meses, cuando se cierra un asunto, pasan 6 meses, la empresa ya cerró su operación, ya sacó las copias que ellos querían sacar de su expediente. Cuando sucede eso, 6 meses después,
ese expediente se retira de nuestro servidor que está, digamos, al aire y se queda en un servidor físico sin conexión con el exterior. Con eso también tratamos de que, a pesar de que pudiera haber un ataque, ese ataque no va a tener acceso a toda la información que maneja la comisión. Y finalmente también decirles que los sistemas internos de la comisión están aislados. Los sistemas nuestros repositorios de información están completamente aislados del sistema de internet. Básicamente se abre una puertita y del sistema para acá nos llega la información y esa puertita se cierra y no están unidos. Solamente es digamos, se abre la puertita para que nos llegue la información a nosotros, se cierra la puerta, nosotros mandamos la información al sistema y se cierra la puerta. Es lo mejor que se puede hacer en términos tecnológicos, pero sin duda si quisieran tener una charla más a detalle con nuestros ingenieros y probablemente con los ingenieros de sus despachos y de las empresas, también lo podemos organizar, lo hemos hecho en el pasado. Muchísimas gracias. No, pues definitivamente preguntas hay mucho. Yo nada más quisiera aprovechar que estábamos tocando el tema de confidencialidad. Antes de que fuera obligatorio la notificación de concentraciones a través del CINEC, existía la posibilidad de que, aunque se designara un representante común, que normalmente se opta por designar a alguno de los despachos como representante común, pues tuvimos un caso en donde digamos que mi contraparte fue representante común. Había información muy confidencial de mi cliente que decidimos esos anexos presentarlos por separado y pidiendo a la comisión que ni siquiera el representante común pudiera tener acceso a esa información. Entonces, en el caso del uso del CINEC, como hay un usuario central, un representante común que va subiendo todos los anexos, ¿cómo se puede usar para que otros agentes, otros usuarios que tengan información muy confidencial de ese agente económico puedan subir información? Liz, ¿quieres? Pues justamente, Azucena, era la parte que les explicaba con los autorizados. Uh-huh. Exacto, hay una persona que va a ser la encargada de subir el expediente, ¿no? Uh-huh. Comúnmente, o sabemos que siempre es la parte compradora, ¿no? Bueno, o quien lleva el pool de la notificación, de la operación. Y entonces, una vez que esa persona subió todos los documentos, digamos, del comprador y el vendedor no quiso proporcionar la información sensible, justamente nos va a ayudar el tema de los autorizados. El comprador ya tiene cargado todo eso y él es el usuario que cargó esa información. Y antes de que él firme, tú ya estás registrada en el CITEC y él te debe de autorizar en su universo para que te pueda enviar invitación de firma. Una vez que te envíe invitación de firma, tú vas a poder firmar la concentración. No se van a cargar, tú todavía no vas a poder cargar documentos, nada más la vas a poder firmar y él, una vez que ya tú firmaste, le va a avisar al sistema, ya se firmó la concentración, ahora sí ya la firma el comprador y se manda a COFECE. Una vez que ya se manda, tú, Azucena, como ya estás dentro de ese expediente, a ti en tu usuario, o sea, cuando entras a la plataforma de tu usuario, ya vas a tener ese expediente en tu pantalla. Entonces, te vas a poder meter al expediente y ahora sí, cargar información. Tus estados financieros, participaciones de mercado, lo que sea que no le hayas querido compartir a la contraparte, lo vas a poder cargar tú y ahora sí, en la cuestión donde venía el cuadrito de confidencial, lo vas a seleccionar como confidencial para que entonces tú solamente seas la única que pueda ver esa información. Ah, perfecto, y muy bien. Envías a firma. Ah, bueno, perfecto. Sí, no me quedaba claro si era antes o después de la firma de la notificación, pero es bueno saberlo. Buenísimo, muchas gracias. Nada más aquí sí me gustaría hacer una acotación. En efecto, los documentos que presenta el vendedor los puede seleccionar como confidenciales y esos no los va a ver nadie más que el vendedor. Uh-huh. Buenísimo. Sin embargo, si en la resolución de la comisión se emplea información del vendedor y del comprador, ahí sí es importante que sepan que solo se notifica una sola resolución al representante común o a un autorizado común. Uh-huh. Es decir, la comisión ahí sí en este caso no va a hacer una versión para el vendedor y una versión para el comprador. En ese caso, si es una sola, aunque tenga información de las dos partes, ahí sí
tendría que haber un tema de, pues de buena práctica de ese abogado, de él tapar la información que no le corresponda ver a su cliente respecto de la contraparte. Claro. Y Azucena, solamente me gustaría agregar algo con relación a la pregunta anterior, un poquito complementándola, y que estamos ante un nuevo mundo electrónico, ¿no? Es súper importante, y eso sí viene también en las DRUMES, que la responsabilidad también es de los usuarios del uso que le dan a sus credenciales. Si yo le presto mi usuario y contraseña, no sé, digamos que yo tengo un despacho, se la presto a mi pasante y le presto mi firma electrónica, yo soy responsable de haber prestado mis credenciales, porque es mucho más sencillo, claramente, que mi pasante se esté metiendo a notificarse, a ver qué hay pendiente de la comisión, a presentar la información que se les pidió, etcétera, ¿no? Pero si el día de mañana se va ese pasante porque se va de maestría, se va a otro despacho y mala praxis, lo corrimos, lo que sea, yo como usuario tengo la responsabilidad de decir a la comisión, revocarlo como autorizado, las gestiones legales importantes, pero también de esas credenciales quizás cambiarlas, ¿no? Solicitar quizás a la comisión un cambio de contraseña, no sé, también es como parte del usuario, tiene una responsabilidad al haber prestado sus credenciales, ¿no? Claro, definitivamente. Seguramente hay muchos retos con el uso de medios electrónicos. Sí. No, pues muchísimas gracias. Definitivamente hay mucho más para platicar. Ya seguramente los vamos a invitar para dar seguimiento a este tema. Y pues nada, les queremos agradecer muchísimo. Guillermo, si gustas cerrar la sesión de hoy. Creo que sí, Azucena, con mucho gusto, y la verdad que muy interesante todo lo que de lo que nos estuvieron comentando, y pues ahí queda para todos los abogados que el día de hoy nos han visto esta información que se hace de proximidad, que se hace para interés del gremio, y esperemos que la puedan utilizar. Y agradecemos pues también todas las dudas, todas las preguntas que estuvieron haciendo, y contestar a todas sus dudas. En ese sentido, paso a la fase de reconocimientos que hace la ANADE Jalisco. Y primero que nada quisiera dar este pequeño reconocimiento a Lisette Martínez Nagore por su valiosa participación como expositora en la videoconferencia con el tema notificación de concentraciones ante la COFESE y el uso del CITEC. Y asimismo a Juan Francisco Valerio Méndez por la misma participación que tuvieron el día de hoy. En verdad que muy agradecidos que se hayan conectado y que nos hayan hablado de estos temas. Pero hoy también quiero agradecer a Azucena Marín, quien es nuestra titular del Comité de Competencia Económica, a quien pueden consultar los analistas en caso de cualquier duda y cualquier pregunta que pueda suscitarse al final, y ella sería en enlace con los ponentes. En verdad, les agradezco mucho. Y simplemente me queda decirle a todos los que nos vieron y a todos los que nos están sintonizando a través de las redes, pues que nos pueden seguir en contacto con nosotros, con la ANADE Jalisco. Como ustedes lo han visto, seguimos en todas las redes muy activo. Entonces pueden vernos tanto en YouTube, pueden vernos en Facebook, pueden vernos en Instagram, que acabamos de renovar, en Twitter, y también en LinkedIn, así como la página de ANADE Jal. Les recordamos que tenemos resúmenes y cápsulas jurídicas en el canal de YouTube, y tendrán información de primera mano a través de nuestras redes. No me queda más que despedirme y despedir a todos los ponentes, agradeciéndoles su presencia y desearles muy buena noche a todos los que los estuvieron viendo a través de la plataforma y los que estuvieron a través de las redes. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches y hasta la próxima. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Nos vemos. Bye.